Señores, aquí en el 98.7, el doctor Gustavo Subía, fiscal, pone la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Gustavo, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias a vos por aceptar la invitación. Te extrañaba. Y también yo a ti. Hay algunas cosas arriba de la mesa sobre las cuales, para decirlo con toda claridad, insistís, ¿verdad? Porque desde la perspectiva conceptual, por favor, no es una crítica velada. Ya sabés que si te tengo que hacer una crítica... Ya no vamos a trenzar, hay tiempo. No necesito que esta sea velada, pero hay asuntos sobre los cuales vos, históricamente, por de algún modo decirlo, has insistido. Y me da la impresión que conforme se acerca el momento de que empiece a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal, encendés esas luces amarillas que cada vez van tomando, en tu caso, luces rojas a propósito de algunos perfiles que tiene el nuevo Código del Proceso Penal. Vos has insistido, hay una imagen que a mí me gusta porque no tiene hasta cierta metáfora rica y que tiene que ver con lo que tú llamas las penas de papel, que es un acontecimiento que está ocurriendo y que constituye, según tú, en una auténtica debilidad. ¿De qué estamos hablando? Aunque implique llover sobre mojado para vos y para algunos oyentes, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las penas de papel? Bueno, el introito muy interesante, si bien todo parecería que fuera una percepción mía. Yo tengo cifras. Habitualmente, vos sabés que, y enseguida te contesto, habitualmente me está fastidiando un poco que permanentemente es pegarle al mensajero. Me han tildado de que desestabilizo el Estado de Derecho, de que genero pánico en la sociedad o que tengo graves problemas conceptuales. Sin perjuicio que cada uno tiene su posición en todos estos temas, hay cifras concretas que, y ahora a partir de lo que son las penas de papel, te las tiro y tú dirás, y cada uno sacará sus propias conclusiones. Denomino penas de papel a ese fenómeno por el cual en los papeles, y los abogados somos afectos a los papeles, a las computadoras, a todo lo que da esa pseudo certeza de ver las cosas realizadas, en los papeles, en los expedientes, nosotros solicitamos penas y los jueces en muchos casos, en la mayoría de los casos, las aceptan y se las imponen a las personas que han cometido delitos, que en una enorme cantidad de casos quedan estrictamente en el papel, no se cumplen. Imagínate tú lo que sería penas de papel en el ámbito de la siniestralidad y de los vehículos en Montevideo, de las acciones de la Intendencia. Que la Intendencia viniera, el inspector, cruzaste el semáforo en rojo, estacionaste mal, te pone en el papel una pena de sanción de multa, 6.000, 7.000 pesos, y cuando llega el momento de pagarla por H o por B, empieza todo el mundo a tener mecanismos de zafe, vamos a hablar en coloquial, y la gente no paga las multas. Imagínate tú lo que sería el desastre, ya es un desastre, el tema vial en Montevideo, propio del exceso de vehículos, lo que sería el desastre si además las sanciones no se cumplieran. Bueno, eso es lo que sucede en el ámbito judicial. Por supuesto, no sucede en el 100% de los casos. Y son las cifras, y te las tiro para rememorar. A ver. Un 36% de las personas sometidas a un proceso penal y luego sentenciadas significa que se le imputa un delito, no pasan un solo día en la cárcel. Un 36%. Un 36%. Por supuesto, y me adelanto a aclararlo, yo mismo participo y solicito muchas veces procesamiento sin prisión cuando hay circunstancias que así lo ameriten. Pero tienen que ser, a mi juicio, las circunstancias excepcionales y no, en muchos casos, la regla. Porque ¿a quiénes se les da el beneficio en general del procedimiento sin prisión? A toda persona que tenga un delito que no supere los 2 años de penitenciaría, es decir, un delito, entre comillas, no grave, y que no tenga antecedentes. Bueno, en general está la tesis de que si una persona no ha cometido un delito de los graves y no tiene antecedentes, se está procesando sin prisión. Acá te tengo que parar justamente en aras de la claridad de los datos. Dale. Ese 36% a lo mejor está constituido por justamente personas que hicieron
un delito no grave y que no tiene antecedentes. Sí. Y entonces perfecto. está bien que no vayan a la cárcel. Está bien que no vayan a la cárcel en la primera etapa del proceso. Está bien que luego, cuando llega la sentencia condenatoria, no se le imponga ninguna sanción. Pero es decir, no es lo que tú acabas de decir, que en algunos casos se explica, claro, que no pero vayan a la cárcel. vamos a bajar a tierra, bien a tierra. Por ejemplo, un compañero de trabajo le quita la billetera y le roba 5.000 pesos a otro compañero de trabajo, sí, y ofrece pagarlo, reparar el daño, hace realmente el acto, vamos a utilizar aquellos términos de mi colegio de curas cuando iba de chiquito, hace el acto de contrición debido, yo ahí te admito el procesamiento sin prisión. Pero por ejemplo, y te pongo otro caso, el individuo que está en situación, porque eso se perfila y los operadores jurídicos lo observamos, en situación de deseo de obtener beneficios al precio que sea, le arranca a la mujer la cartera, muchas veces la mujer cae al piso, no es rapiña por esas cosas, le quita todo el sueldo de un mes, no hay ningún acto de arrepentimiento, porque eso es dable a través del interrogatorio en los juzgados, y sin embargo recibe muchas veces el mismo beneficio. Y ahí es donde yo discrepo. La cifra, de todas formas, es más de la tercera parte de los delitos cometidos en el Uruguay. Y también, seamos sinceros, estoy abriendo flancos para que tú me pegues. Estamos viviendo el Uruguay del 2017 y no el Uruguay de 1940. Es decir, los códigos de convivencia se están deteriorando a tal punto que favorecer esos procedimientos, a mi juicio, no es viable. De todas formas, son cifras. Vamos a seguir manejándonos con las cifras. Yo te repito, casos donde hay arrepentimiento, donde se observa la ocasionalidad de la conducta delictiva, donde se procura la reparación del perjuicio, bueno, en esos casos yo mismo te lo solicito. Pero casos de individuos que, aunque no tengan antecedentes, por todo su perfil, por la forma en que fue detenido, por la resistencia que realizó al momento de la detención, por la forma muchas veces violenta en la comisión del delito, a mi juicio no puede ser que se abuse. Bueno, tenés otro para procedimiento. entender incluso cómo funciona el sistema y para que a la gente... Porque además nunca va... cuando llega la sentencia, no se le aplica sanción ninguna. Eso es lo terrible. Es probable que si no tienen prisión es porque el resto de los fiscales no la solicitan, ¿no? No, yo solicito en muchísimos casos prisión y los jueces. El resto, porque no sé si vos sabés que hay más fiscales. Mirá vos. A lo mejor. Ahora me haces acordar. Tenemos discrepancias, sí. Maldito mundo, ¿no? Estoy recordando ahora en concreto a algún compañero fiscal con el cual a la tercera palabra ya nos trenzamos. Es muy, muy interesante ese juego. Pero ¿cuál hay es ese compañero fiscal? No, acá se dicen los pecados y no los pecadores, Entonces, por favor. No me interesa el comentario, bueno. si no se dice el pecado. Vos querés saber los pecadores y no los pecados. Pensé que podían, porque me imagino que sobre esto, igual que sobre... El compañero fiscal que me está escuchando y el resto del sistema judicial la tiene clarísima, así que levantás el teléfono, hablás con cualquier colega, pero no vamos a hablar al aire de esas pequeñeces. No, porque en el fondo, cuando vos decís eso, puede, por supuesto, partiendo de la base que lo decís con convicción y con números objetivos, pero puede malinterpretarse el asunto. Bueno, no van a prisión porque así lo permiten las normas, porque de pronto los delitos no aplicaban para que fuera prisión, de pronto, lo que tú mismo acabas de decir, los antecedentes, y además porque los fiscales, porque así funciona el sistema, un juez no puede ir más allá del fiscal, no la solicita. También, bueno, sí. Las normas posibilitan a que el fiscal no lo pida. Así que estamos en un tema de apreciación, y si querés ponerle la palabra subjetivo, y sí, tiene un marco de apreciación subjetiva. Decir, ¿sabés lo que es, Gustavo? Hablar con tus compañeros, con tus colegas fiscales, y decís que soliciten más prisión en estos casos. Es que yo se los digo, el tema es que no me dan bolilla. Es un tema, es un tema. Y en ese caso, ¿no podría atenderse la idea de que el fiscal de corte puede, inclusive con el nuevo sistema, a través de lo que se llaman las instrucciones generales, puede venir un sistema donde el fiscal de corte fije parámetros para la solicitud o no solicitud de prisión preventiva en el nuevo sistema, y también ahí probablemente, estoy haciendo un juicio de apreciación subjetiva y de probabilidad, probablemente yo discrepe con esos criterios, porque luego... Ese parámetro no luce a
quitar libertad o independencia técnica? No, luce a que el nuevo código y la modificación del estatuto de los fiscales lleva a la posibilidad del fiscal de corte de emitir instrucciones generales. Tema con el que yo... ¿No hay ahora instrucciones generales? Sí, están saliendo, porque no. Con el nuevo código es que vamos a llegar a la plenitud del sistema. Las instrucciones generales ya están en desarrollo. ¿Son buenas las instrucciones generales? Y yo hasta ahora he discrepado con muchas. En particular. No, son instrucciones generales. ¿Las instrucciones generales son necesarias? ¿Es algo que se en su momento, mira, que existan? Siempre te explico, y lo explico hasta el cansancio, que aunque yo participo del gremio en calidad de vicepresidente, hablo a título personal, porque estos temas, en lo que es gremial, hemos salido como gremio a hacer declaraciones más formales. En todas estas manifestaciones son a título personal. Hace ya varios años, en la Asociación de Fiscales, se discutió la pertinencia o no pertinencia de las instrucciones generales. Yo bregué por lo que denominé sugerencias generales y no instrucciones generales, y perdí por un voto en la Asociación de Fiscales en aquella oportunidad. Por lo tanto, la posición formal u oficial de mi gremio, al cual sigo perteneciendo, fue aceptar las instrucciones generales. En lo particular, yo tenía mis reparos. Admito que tiene que haber un contexto de unificación de criterios. El problema es que yo visualizaba que la mecánica para la unificación de criterios o la tendencia a la unificación, cuidado con esas unificaciones pétreas, porque evitan el tratar el caso concreto, pero la tendencia hacia unificar yo la visualizaba por el lado de recomendaciones del fiscal de corte y no por la vía de las instrucciones generales, que son imperativas. Hoy se están gestando, yo participo en representación de la asociación, conjuntamente con la presidenta y otros miembros de la comisión directiva de esa generación de instrucciones generales. Pero vamos a volver a la cifra. Teníamos entonces un 36% de procesados sin prisión que no regresan luego a la cárcel. En un 99% de esos no regresan y sustantivamente no reciben la imposición de ninguna pena. Tenemos luego otro 40% que son los procesados con prisión, pero por delitos menores a los 2 años, aproximadamente un 40, un 45% más, que si bien son procesados con prisión, cumplen una preventiva más o menos, vamos a tirar una cifra para unificar, es difícil porque no hay estadística, las he solicitado pero no existen, cumplen una preventiva, ojo, entre 4 y 6 meses de preventiva. Y luego, cuando llega el momento de la sentencia, el juez generalmente le fija una pena que va de los 15 a los 24 meses de prisión. Es decir, hay una norma no escrita de que la pena es generalmente el doble o más o menos por ese orden de la preventiva efectivamente cumplida. Muchas veces son 1/3 las preventivas efectivamente cumplidas. Nuevamente, en el papel, el juez le pone 22 meses de prisión. ¿Cuánto cumplió efectivamente la persona? Cumplió 6 meses. Y como al momento de la sentencia estaba libre, esa persona tampoco cumple más tiempo de prisión. No, pero eso necesitas que aclararlo un poco. ¿Por qué si el juez, sigamos con este caso ficticio, pero vos decís que es bastante representativo? No, es la realidad. 22 meses. 22 meses en el papel. El juez. Ya cumplió 6 meses. Exacto, y el juez no lo reintegra a la cárcel. ¿Por qué no va a cumplir el resto de los meses? Porque tenés el beneficio de la libertad condicional. La misma libertad que en el código que viene... ¿Libertad condicional que se aplica en qué circunstancias? Se aplica. A la libertad condicional dice más o menos el código, creo que es el 327, si mal no recuerdo, que a la persona que se halle en libertad al momento de la sentencia no se dispondrá su reingreso a la cárcel, excepto que hubiera cometido nuevo delito en el periodo en que se desarrolló el proceso y a la espera de antecedentes policiales, que en un 99.9 de los casos el antecedente policial lamentablemente es muy superficial respecto al proceso de reinstauración social de la persona. Hago Entonces, una pregunta de carácter técnico. Vamos sumando, 35% nunca nada, otro 40-45%, una tercera parte, una mitad de la pena. Pero porque si no... yo te la tengo que hacer un poco difícil. Voy a tu juego. Esa es tu función, tirarme a tierra. Pero para un poco, porque vos decís... Yo lo quiero entender en mi perspectiva de ciudadano, y es la siguiente. Uno de los grandes problemas que unos y otros me parece que coinciden es que en Uruguay
la sentencia llega, digamos, demasiado tarde en líneas generales. ¿Podríamos coincidir en este punto? Quizá no. Ahora, si querés, te lo explico. El nuevo código prevé un sistema tasado de plazos, donde la sentencia va a llegar más, después hay que ayornarse a la real realidad, pero va a llegar a partir de los 3 o 4 meses. Los argentinos que tienen un sistema acusatorio como el que vamos, tienen hasta un año para que lleguen las sentencias. Y hoy las sentencias de este proceso, que es malo el actual que tenemos, pero cuidado, porque sea malo no le vamos a meter más cosas en la bolsa, están llegando sobre la base de los 10 meses las sentencias. Mirá, de este proceso. Acabas de dar la clave en lo que yo te quería preguntar. Dale. Usando siempre tu ejemplo, Gustavo. Y me saco Zubia, el saco porque ya me haces entrar en calor. Entrando en tu ejemplo, si logramos que el sistema permita al juez dictaminar sentencia antes de los 6 meses, en tu mismo ejemplo, Sí. esa libertad condicional no aplicaría, porque el juez emite sentencia de 22 meses, el hombre o la mujer hace 3 meses que está en prisión. Perfecto, lo entendí. Y entonces cae y va a tener que cumplir porque ya no recuperó la libertad. Y si en la prisión el hombre tiene estas otras, o la mujer, asuntos distintos que tienen que ver con la buena conducta, con el estudio, con el trabajo, a lo mejor se ve beneficiado en algún tramo de salir antes de lo que la sentencia indica. ¿Se entiende? Clarísimo. Pero no volvió. O sea que si aceleramos los plazos de la sentencia, ya estaríamos solucionando ese tema que vos ves como débil. Y te tengo que decir diametralmente, no va a ser así. Primero déjame Pero hacer... mi razonamiento es bueno. Tu ¿no? razonamiento es correctísimo. Desearía que tu razonamiento fuera puesto en práctica. Pero la realidad, por lo que te voy a contar a continuación, indica que eso no va a ser así. Me lo contás luego de la pausa. Muchacho. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Gustavo Zubia. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Si alguna vez te piantas, porque acá ya no se puede, revisa bien lo que lleves cuando... Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el fiscal Zubia. Bueno, entonces, vos estás hablando a propósito de las penas de papel, es decir, personas que cometen delitos y que no reciben pena. Exacto. O reciben una parte minúscula de la real pena que se le pone en el papel. Bien. Y tu pregunta estaba muy interesante y es bien clara. La vamos a repetir, si te parece, para poder conceptualizar. ¿Cómo el juez tiene una demora habitualmente de 8 a 10 meses en emitir la sentencia y la persona sale antes y por estar en libertad al momento de la sentencia recibe el beneficio de la libertad condicional y por eso no vuelve a la cárcel? Tu pregunta era ¿por qué los jueces no adelantan el periodo para emitir la sentencia y de esa forma como que, entre comillas, lo agarran al individuo adentro y de esa forma es imposible de que obtenga la libertad condicional? Hay dos respuestas. Porque partimos que la sentencia que va a emitir el letrado es justa, ¿no? No es solo por decir, si el individuo cometió un delito y ese delito está, de acuerdo a la norma vigente, penado con X cantidad de tiempo en la cárcel. Exacto. Y las circunstancias y las pruebas son suficientes, quien nos representa a todos, que en este caso viene a ser el juez, debería enviar, siguiendo la norma vigente, a prisión a ese individuo. Ahí vamos a volver a responderte, pero hace varios paréntesis ahí. Las normas vigentes tanto sancionan teóricamente los delitos, como posibilitan que las personas sigan en libertad a pesar de las sanciones que plantea el Código Penal. Es decir, las normas procesales penales te habilitan a zafar de las normas penales estrictas. Así que en una especie de equilibrio que seguramente todo código debe tener. Cuando hay equilibrio, el problema mío es que yo entiendo que no hay equilibrio. Entiendo. Pero vamos al tema que tú planteabas. Vos sabés que a Prometeo, que delató el secreto de los dioses con respecto al fuego, después los dioses lo sancionaron, lo ataron a la roca, creo que era la roca Tarpeya, estoy un poquito desmemoriado, cosas muy viejas. Con la cadena famosa, Con ¿no? la cadena, y el águila le comía las vísceras. Bueno, sin quererme poner en el papel de Prometeo, te imaginarás que lejos de mi humildad que quiero ubicarme en esa categoría, pero contar secretos del sistema judicial, algún águila me va a tirar algún tarascón. Y el secreto es así. A ver. El propio juez, como es un derecho constitucional el que tiene el procesado por un delito de menos de 2 años de penitenciaría a recibir la sentencia en libertad, el propio juez
como haciendo el mecanismo que tú me estás ahora preguntando, lograría que la persona estuviera más tiempo recluida e incluso que tuviera que cumplir toda la pena, el propio juez va a procurar, y te lo digo así, a que la persona quede en libertad antes de que él emita la sentencia. ¿Por qué? Porque si no estaría el juez ubicándose en la posición dura cuando tiene la posición benigna a su disposición. Entonces, los propios jueces, a veces, y en algunos casos límites, pueden no estar muy entusiasmados en acelerar el proceso, porque si lo aceleran, va a pasar lo que tú dices. Es decir, la persona no va a tener el beneficio de la libertad condicional. Y los jueces, imbuidos del espíritu benigno al momento, muchas veces, del tratamiento de los delincuentes, no le quieren quitar esa prerrogativa por un sistema incluso hasta de tradición Pero jurídica. entonces nos estamos haciendo trampas al solitario. Bueno, el hacerse trampas al solitario creo que viene desde la época de las cavernas. Es decir, no son trampas al solitario, es la percepción de un sistema que si te da determinados beneficios, los jueces muchas veces no quieren recortar esos beneficios, pero está jugando el juez dentro de los parámetros legales. Siempre es eso, jugando dentro de los parámetros legales, porque es el sistema legislativo. Pero entonces que no emita sentencia a 22 meses y sabe que no va a estar, que emita sentencia a 6 meses y salimos de eso y nos sinceramos. Pero es que todos. no le pongas al juez en sus espaldas lo que el legislador ha construido. El juez es un aplicador de la ley y en parte es con... Pero el legislador quiere eso, que en lugar de 22 meses esté solo 6. Mirá, si me apretás, viste, cuando se habla del legislador es una figura genérica, vaga, imprecisa y muchas veces teórica, bueno, que se le imputa a los legisladores. El mismo Mago cuando hablas del fiscal o cuando hablas del juez. Generalmente cuando hablas del fiscal o del juez se ha personalizado más la acción. El legislador hace normas y en algún momento creo que lo hemos conversado, si el legislador hiciera normas severas que llevaran a que personas estuvieran más tiempo en prisión, no nos dan las prisiones del Uruguay que tenemos construidas ni por asomo. Hoy tenemos lo que denominan el hacinamiento carcelario, que son 11.000 personas, con todo este sistema de libertades, de beneficios, de que zafás por aquí, zafás por allá y zafás por acullá. Vos imaginate lo que sería si el sistema fuera un poco más severo, que entre otras cosas te digo, y abro otro paréntesis, se viene el nuevo Código de Proceso Penal. Está en discusión la libertad condicional, que es la gran válvula de escape, y no se deroga, porque alguien la puso, pero no se deroga cuando todos los operadores, ministros hoy de la Suprema Corte de Justicia, el fiscal de corte, un humilde servidor, estamos todos de acuerdo en que no puede funcionar el nuevo sistema si la libertad condicional está. Pero te termino. Esa libertad condicional hoy no se deroga, está ya, comisiones han dicho que hay que derogar y no se deroga. Y vos sabés que a mí me surge una duda, y la duda es que si se deroga la libertad condicional en el nuevo sistema, las cárceles van a crecer. Y entonces alguien capaz que está haciendo cálculos matemáticos y dice, che, muchacho, cuidado con derogar la libertad condicional, que sería lo justo, porque el número de presos se nos va a ir y se nos va a disparar a cifras que capaz que no estamos previstos. Compañeros fiscales me han hecho ese razonamiento y me han dicho, Gustavo, vos jorobás con que hay que derogar la libertad condicional, pero ojo que están los que calculan que si derogás ese beneficio, si el individuo, cuando el juez sentencia, no puede zafar y tiene que ir a cumplir la sentencia del juez, cuidado, porque en algunos países como Chile, que se modificó el código en este sentido, las cifras en las cárceles empezaron a crecer más todavía. Entonces, vos te imaginás que acá te movés como gato en terreno mojado. Cada pasito, cada patita que el gato, viste, que va poniendo con total delicadeza, el gato tiene que andar calculando dónde la pone, porque todo es un dominó que termina en una cosa, termina en una concepción filosófica. No queremos tener más presos. Esa es la gran concepción ideológica, filosófica. Con la que vos estás en desacuerdo. Con la que yo estoy en desacuerdo, porque es algo así como no queremos tener más hospitales. Señores, hay una epidemia. No, a ver, ¿por qué ese vínculo? No entiendo el vínculo. Porque en el hospital nadie quiere ingresar, nadie quiere ir ni los propios médicos quieren tener más gente que viene a ocupar plazas, que viene a superfetar el hospital. Sin embargo, la necesidad de hospitales es una cosa cierta. Pero está bien. Pero déjame que te termine. Porque igual te la quiero plantear ahora. Tírame vos. Ojo con confundir. Mirá, me hago el sabiondo delante tuyo que me vas a dar 20.000 vueltas porque vos estudiaste y yo no.
pero aún así. No, nunca te bajes por no haber estudiado. No, Tenés sentido común, que es la principal universidad de la vida. Estás confundiendo o estás haciendo aparecer sinónimos a dos palabras que son distintas. Una cosa es prisión y otra cosa es pena, castigo. Hay cada vez más, y me permito decir, de acuerdo a lo que he leído en el mundo, corrientes enteras del pensamiento que dicen que ante el incumplimiento de una norma, ante un delito, para hacerlo corto, naturalmente que tiene que sobrevenir la pena, el castigo. Naturalmente no puede quedar en la impunidad, cosa con que hoy todo lo pasa. que ello implica. Pero la pena y el castigo no tienen que ser siempre la prisión, porque según esas mismas corrientes, implica primero por un tema de eficacia. Se ha demostrado que no funciona, se ha demostrado que no desalienta al delincuente una vez que recupere la libertad. Y eso te digo, chiquito, a mi juicio es falso. Pero Bien, sigue adelante. Y además, hasta vos decías, cuestiones que pueden tener que ver con costos, que tienen que ver con eficiencia del sistema, y porque se procura buscar mecanismos anexos que un crimen no quede impune, pero no necesariamente sea sinónimo a prisión. Y cuando yo te escucho a vos, parece como que son sinónimos la prisión al castigo, y puede haber castigo sin prisión. Conceptualmente, totalmente de acuerdo. En la realidad, totalmente en desacuerdo contigo, porque el castigo que no represente prisión son, por ejemplo, medidas comunitarias o de trabajo comunitario. Y esa aplicación de esas medidas se hace altamente dificultoso para el nivel de población que transita habitualmente por los juzgados. En cuanto al nivel, no te olvides que toda pena tiene una función admonitoria y tiene una función de prevención, y cuando tú decís que la cárcel se ha demostrado que no sirve para nada, la pregunta mía es, ¿y por qué entonces todavía tenemos cárceles? ¿Por qué tenemos cárceles si no sirven para nada? Algo no funciona en el razonamiento de que las cárceles no sirven para nada. Cuidado, las cárceles no servirán para rehabilitar, pero sirven para la función primaria que están diseñadas en el artículo 26 de la Constitución de la República, y es para asegurar procesados y penados, es decir, vamos a decirlo en criollo y sin ambajes, para hacer sufrir a determinadas personas. Entonces, seguimos utilizando con eufemismos y con papelitos de colores el viejo y querido instrumento en la historia de la humanidad de hacer sufrir al prójimo para que no realice de vuelta la conducta. Entonces, cuando Foucault planteó en tus tesis abolicionistas de las cárceles, incluso en el Uruguay, compañeros míos de facultad hacían gárgaras con Foucault, mi pregunta era, y bueno, ¿qué gobierno se anima a clausurar una cárcel? No una, en el sentido del establecimiento, a clausurar el sistema carcelario. Pero vos me decís que hacen gárgaras con Foucault, y yo lo que veo como ciudadano de la República que tiene 52 años, que en Uruguay hay cada vez más cárceles, ¿no? No, hay cada vez más presos. Y cada vez más presos. Cada vez más presos. Entonces, pero me estás jugando. Vamos a jugar. Foucault nadie lo tiene visto, pero pará. Harán gárgaras, pero en los hechos ni aparece. No, Foucault es el procesamiento. Pero si muchachos. Esperá. Libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, suspensión condicional de la pena, reducción de la pena por trabajo o estudio. ¿Querés que te las cifres? Son 14. Y yo te agrego, y aún así, ¿hay sobredosis de presos? Pero ¿qué le vas a hacer si hay epidemia de delitos? ¿Qué le vas a hacer si hay epidemia de delitos? Me mataste un centro. Dale, cabeceá. Justamente, dejar de perseguir la lógica que con las cárceles se soluciona el delito. Y entonces, si cada vez tenemos más delito y cada vez tenemos más presos. Conclusión, las cárceles no sirven para aplacar el delito. Debe haber otros mecanismos. Entonces, ¿cuál es el otro mecanismo? Centro, abogado. No. ¿Cuál es ¿Tú estás entonces propiciando que no existan cárceles? No. Bueno, entonces ahí está la hipocresía del planteo. La cárcel no sirve. Si la cárcel no sirve, derogue la cárcel. Admito que sos tan cra y tan generoso, lo quiero decir de verdad, esto sin... Porque me pones en un plano de igualdad cuando obviamente el que tiene el conocimiento sos tú y lo agradezco y lo valoro. Pero volvemos a lo mismo. Déjame decirte. Hace un paréntesis. El conocimiento universitario, y mirá lo que voy a decir, acá es a ganarse
a ganarse gente que te odie. Vos, el otro día me paró un tipo en la feria y me dice: lo felicito, doctor, por la capacidad de hacer enemigos que tiene usted. Gracias, mi amigo. El conocimiento universitario muchas veces pervierte el sentido común. Ahí te parece esa mujica. Cuidado, ¿no? Mi amigo. Y Me por... suelo decir que los... pero vos te crees que soy el primero que habla del conocimiento bueno, universitario. Está bien. De todas maneras, lo valoro y agradezco. Vamos a volver. Cárcel, ¿sí o no? Nadie. Cárcel, te lo pregunto a ti, ¿sí o no? Pero por supuesto que sí. Mi amigo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Déjame ¿Por decir que no siempre, no en todas las circunstancias y no bajo cualquier condición. Completamente de acuerdo. Entonces estamos en un tema de cárcel sí y no siempre. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No siempre, pero ahora vamos a ir a la difícil franja gris, que no es ni blanco ni negro, de decir cuándo sí. ¿Y qué pasa? 1990, 2.500 rapiñas. 2016... 18.711 rapiñas. Creció el delito, loco. Ahora, creció el delito. Déjame ser malo contigo. Dale. Falta decir, señor, deje de votar el Frente Amplio. Pero no tiene nada que ver. Porque 1990, y te tiro el 1999, y tenés un crecimiento ya a las 5.000 o 7.000, bueno, y en el 2000 siguió creciendo. Fue eso lo que dijiste, ¿verdad? No. Pusiste una fecha y justo pones otra donde gobernaban unos y donde gobiernan otros. Mirá. Como si en el medio no hubiera habido un constante evolución en ascenso. ¿Quién fue el primero, si querés hablar en términos no políticos, que yo no puedo hablar político-partidarios, pero yo en términos políticos? El procesamiento sin prisión fue el presidente Sanguinetti el que mandó el proyecto de ley al Parlamento en el año 87, si mal no recuerdo. Quiere decir que el primero que abre la compuerta para que no todo delito sea sancionado viene del presidente Sanguinetti en el año 87. Así que el inicio allá había otros beneficios del punto de vista liberatorios, pero el inicio del procesamiento sin prisión, que es el que en este momento tiene una cifra enorme, se inicia. Así que la valoración política no la estoy haciendo, estoy hablando de un Uruguay en donde, yo me acuerdo que yo estaba en el interior, estaba en Maldonado en el 98, 99, y las reuniones con policía y las reuniones con los ciudadanos por el crecimiento delictual ya eran en aquel momento un tema recurrente y permanente. Así que en absoluto, si tú me preguntas que además ha seguido una vorágine de leyes que han seguido propiciando que no haya cumplimiento real, eso sí, por supuesto, pero estoy prescindiendo del plano político porque es una evolución que se gestó con otros partidos políticos. Algunos mensajes llegan, y no quiero ser cortés con los oyentes. Dice: Ale, buen día, qué placer escuchar la charla con el fiscal. Abrazo grande para ambos, lo dice Martín. Es ilógico, dice, a ver, ¿estoy bien acá? Buen día, tenemos cárceles porque no funcionan. Los adictos deberían estar en rehabilitación y no encerrados y hacinados sin ningún tipo de actividad. Eso no funciona en ningún lugar del mundo. Y ojo, la droga corre más que afuera. Es ilógico, solo a favor de unos pocos. 099-894-987. Los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Subía, me voy a hacer una remera tuya para ir a clase de penal, de oyente, porque me recibí hace años. Así ponen cara de Carmelita descalza. Sos de los pocos que dicen lo que creen por tu convicción. Arriba, Gárgaras con Foucault, brillante. 099-894-987. Me encanta porque además esto evidencia una cosa, vos me vas a entender, Gustavo, de la que yo saco pecho, legítimamente creo, y es que el público que me escucha a mí es bien variado. Sí, no está en una única dirección. Y muchos de ellos opinan muy distinto a cosas que opino yo. Lo que también habla bien de mi gente, del público, y también de este que es un espacio en definitiva. Pero en definitiva, vos sabés que al ser humano le gusta escuchar algo que sea más o menos parecido a lo que piensa. Por eso, así que yo celebro cuando... Eso significa que si vos me peleás, mucho de tu público también aspiraría a tener el match pertinente conmigo, y yo encantado. Me gusta el olor a pólvora. El único que le da información clara a la población. Para mí, un placer escucharlo, aunque el derecho deja mucho que desear últimamente, sobre todo muchos de sus funcionarios. Y lo digo con conocimiento de causa, lo dice Flavia, que manda saludos. Pero déjame resumirte. Papel. Primero, hoy tenemos penas de papel. Significa que si sumás todas las penas en los papeles y sumás todas las penas reales,
Yo creo, me puedo equivocar, no tengo el departamento de estadística a mi servicio, creo que de repente las penas reales son el 20%, el 25% de las penas en el papel. Eso, a mi juicio, no es un buen indicador de cómo funciona el tema. Punto 1. Punto 2. El Uruguay, con respecto al primer mundo, ¿qué le llaman el primer mundo? Como dicen los franceses, llaman fou en el primer mundo, pero ese es otro tema. El que sepa francés, que sea tan culto, sabrá lo que quiero decir. No seas malo, no dejes afuera a las personas que no saben. Bueno, como es un insulto, lo digo así, y ahí cualquiera lo entiende. En el primer mundo, el concepto aquel de Foucault de rehabilitación y de la cárcel torturadora ha pasado a segundo plano. Los programas de rehabilitación han fracasado en toda la línea, y hoy por hoy los criterios criminalísticos en el primer mundo hacen referencia directamente a lo que sí yo propugnaría hoy acá, y es así: sanción digna. ¿Qué es lo que pasa en el Uruguay hoy? Tenemos sanción indigna. En las cárceles los derechos humanos están en tela de juicio en forma permanente, por no ser más severo, porque quizás tú me quieras hacer alguna imputación como la que me hiciste algún ratito de cualquier tipo de orientación, y no está en mi espíritu ningún tipo de orientación. Las cárceles con 7 a 10 personas en una celda, ¿a ti te parece que es respetuosa la cárcel de los derechos humanos? Sucede que han crecido los delitos, han crecido los presos, con todos estos sistemas de benignidad, y no tenemos respuesta. La respuesta del Estado, una y otra vez lo digo, es: creemos establecimientos de detención de todo tipo. Esperá, porque acá viene un poco la respuesta para ti. Pueden haber establecimientos de detención como hoy es Paso del Indio y otros establecimientos de detención en el interior de la República, que tienen un nivel de digno trato a sus reclusos. Pueden haber establecimientos de detención que tengan la amplitud tal que el recluso puede incluso entrar y salir, como existen en países europeos, y donde se evalúa una sanción en términos archidignos para el que se lo merece. Así como pueden haber establecimientos de detención cerrados con alambre de púa en todos los niveles, porque no hay otra posibilidad. Pero todo eso, ¿qué representa? Una política carcelaria que no hay. Una política que diga, bueno, primero, plazas. Segundo, preparación. Hoy hay preparación de funcionarios penitenciarios. Hay en proceso la creación de una nueva cárcel en Punta Rieles, pero no va a dar abasto. Son 900 o 1000 plazas, y esto viene con un crecimiento exponencial brutal, a pesar de todos los beneficios. Entonces, ¿cuál es mi solución? Cárcel, sí. Sanción, sí. Diferenciar la sanción según categorías de personas y de delitos, también. ¿Qué se necesita para todo eso? Creación de nuevos establecimientos y dignidad. Ahora, cuando yo digo crear cárceles, me han pegado, viste que me pegan, hacen fila para pegarme, me han pegado diciendo, su vía quiere más cárceles y menos escuelas. No, señor. No. Quiero escuelas también, porque una escuela que funcione. El día que alguien te pega con no, ese pero argumento, me han pegado. El día que alguien te pegue con ese argumento, llamame. Y que vos vas a decir, no, yo salgo vos me a defendés, defenderte. Claro, vos me defendés, bueno. Esas son las históricas y tan seductoras. Paralogismo de falsa oposición. Paralogismo de falsa oposición. Bueno, claro. Pero ha estado arriba de la platea. Bien, entonces, señor, y mi respuesta es... Yo con esto no quiero decir que te avalo en el argumento de más cárceles, ¿entiende? Pero decir que porque alguien diga más cárcel está queriendo decir menos escuelas es falso. Es una falsa pero además, se sueña, lo que pasa es que Frutillitas está siempre presentes. El país de Frutillitas donde todos soñamos sin conocer. No lo habías dicho todavía. Se me había escapado. Se te había escapado. Bueno, seguimos viviendo en Frutillitas. Al oyente que se quiera hacer la camiseta, que se haga una buena frutillita en la camiseta, y con eso va y representa el criterio. Brevísima tanda, porque en el final quiero que dos cosas sobre las cuales quiero hablar contigo en nuestras habituales charlas que siempre nos quedan, como no puede ser de otra manera, asuntos pendientes. Una, sin embargo, los números que da el Ministerio del Interior habla de un descenso de ciertos crímenes. Hay gente, algunas voces que no simpatizan con el gobierno, algunas voces de la oposición que como cuestionan esto. Yo creo que los datos en general son veraces. No tengo por qué suponer que son manipulados en general en Uruguay. Vos me pones cara, está bien, vos crees que sí, que puede ser manipulado. Existen de todo tipo. No. El uruguayo denuncia cada vez menos, porque tiene temor de denunciar. Eso es un fenómeno, pero sea a nivel de tu familia y de la mía. Vos denunciaste últimamente todos los delitos de que fuiste objeto, es decir, las personas, como no sea un delito grave que ponga en peligro su estabilidad incluso de aquí a futuro, muchas veces hay menos denuncias. Y la otra cosa es que yo recuerdo aquí, tú y en otros lugares,
utilizando otros escenarios, otras atalayas, has dicho, tenemos que retrasar la instalación del nuevo código o ejercerle cambios, habías propuesto febrero, ¿te acuerdas? Sí, finalmente señor. el sistema político entendió este reclamo, que no era solo tuyo, por supuesto, y lo postergó a noviembre. Bueno, está bien, no se llegó al febrero que vos pedías, pero se llegó al noviembre, distanciado un poco del 12 de octubre, que era la fecha inicial, creo recordar, ¿no? 17 de julio. 16 de julio. Y después se habían pasado... Primero fue 16 para... de julio, Maracaná. Esa cierto, fue la última. 16 de julio. Y se trasladó hasta noviembre, ¿verdad? Dando un espacio de algunos meses. Me gustaría conocer tu opinión acerca... Ya se nos viene... Exacto. Y cómo estamos parados en ese sentido, luego de la pausa. Estamos con Gustavo Subía, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. De la muerte, cuando lo abrazó el tornado. Último tramo de la charla con el fiscal Gustavo Subía. Quiero informarles que la Asamblea General aprobó 123 a aceptar la renuncia del ahora ex vicepresidente Raúl Sendic. Bueno, Gustavo, en el final entonces, a propósito de algunos datos que ha dado el gobierno, ya de algún tiempito, que tiende a bajar el delito, ciertos delitos. La rapiña. La rapiña que en particular concreto. es uno de los... Yo diría que es el arquetipo del mal delito, porque es el delito que con violencia te quita además los bienes, pone en riesgo tu vida, de la rapiña al homicidio de un paso, etcétera, etcétera. Bien. Completamente de acuerdo con la política del Ministerio del Interior de la presencia policial en las calles. Completamente de acuerdo con el PADO. Sucede que hay otros datos que también no pueden dejarse de tener en cuenta. Por ejemplo. Un dato es el temor de la víctima que sigue increyendo. Mientras el Estado, mientras la legislación no dé cierto respaldo a la víctima de que la pena que se le va a poner a su victimario no se transforme en pena de papel, sino que sea pena real, yo creo que vamos a tener de aquí a futuro, y con el nuevo código sobre todo, grandes problemas para lograr que las víctimas... Me cuesta vayan a llevarte declarar. esta, no la de que hay gente que no hace la denuncia, pero una rapiña, que no se denuncie una rapiña. Sí, señor. ¿Una rapiña? Sí, señor. Sí, señor. Una rapiña, porque la rapiña te la pueden hacer en tu propio barrio y vos podés conocer perfectamente quién te la hizo, dónde vive, como él te conoce perfectamente quién sos y dónde vivís. Pero, por favor... Estamos en las leyes muchas veces donde... Bueno, o sea que el gobierno nos miente. No ha bajado la rapiña. Hoy estás terrible como con el amigo Bafarello. Te voy a regalar lógica viva. Te voy a regalar la tenés. Bueno, para logismo de falsa oposición. O nos miente o no. No. Pero si vos... Pero las rapiñas pueden haber bajado. El gobierno dice que bajan las rapiñas. Pero y vos me decís que en realidad lo que ocurre es que la gente no denuncia. Pero hoy estás con un simplismo que me atrona. A ver, señor, yo no estoy diciendo que el gobierno miente, estoy diciendo que está manejando cifras. Esperá, estoy diciendo que el gobierno está manejando cifras cuyas causas no necesariamente responden a la realidad. Pero vamos, esperá, déjame hablar un minuto seguido y no me interrumpas y a ver si entendés la idea. Una causa, una causa, ahí está. Una causa puede ser, después te cuento un examen de facultad que me dieron un minuto porque los aturdí tantos que me dijeron, un minuto, o sí o no, y no hable otra palabra que no sea sí o no. Bien, por esos docentes. Dije no, perdí. Así que, señor, el PADO, estoy completamente de acuerdo que puede ser un sistema preventivo, puede ser, pero te acordás que yo insisto que mientras la legislación no se modifique, yo no creo que las meras funciones preventivas lleven a cabo los números que nos interesan. Entonces, a punto A, primero, hay que desconfiar si no existe un mayor temor al momento de hacer las denuncias, porque lo converso en los juzgados diariamente con las víctimas. Y segundo, y acá te quiero tirar lo que me cuesta tanto tiempo llegar a ello, y es, en el 2015, la Suprema Corte de Justicia dio libertades anticipadas, que son las libertades que serán a los pesados, léase rapiñeros, entre otros, en un número de 41%. Y en el 2016, la Suprema Corte de Justicia, que habrá sucedido, que las libertades a los pesados las dio en el número del 21%. La mitad. La Corte largó en el 2016 la mitad de lo que había largado en el 2015 de los pesados, no de esto que estamos hablando de los procesamientos sin prisión, de los, entre otros, los rapiñeros, que es la gama más intensa de los pesados. Bueno, no es para reflexionar que se largó menos y las cifras de las rapiñas también. Entonces, si me apurás y no me pongas palabras en mi boca, digo así: el PADO es un factor
que hay que tenerlo en consideración para el descenso de las rapiñas. El temor de la gente a denunciar, a mi juicio, es otro factor. Y el descenso de personas largadas por la Suprema Corte de Justicia, bienvenida sea para mí esta noticia de que la Corte de un año a otro largó la mitad. Perdóname que utilice la palabra largar, que no es técnica, pero es la que se entiende. Entiendo. Entonces, son varios los factores que a mi juicio están incidiendo. Y uno de ellos es que hubo, a nivel de la severidad judicial, una marcada severidad porque se largaron la mitad de los rapiñeros. Así que convengamos por lo menos que los 3 factores deben estar operando. Pero solo prevención. En la prevención lo que hace es evitar que el delito se cometa en este lado, a lo máximo de tener una persona en el acto de cometerlo, porque casualmente el policía está muy cerca, que eso ha venido sucediendo siempre, pero solo la prevención no sirve. Tiene que haber sanción real y efectiva, con cárceles dignas y con sistemas intermedios o con sistemas externos en algunos casos, pero con una nueva evaluación de lo que es el sistema carcelario. Bueno, y para terminar, lo que te pregunté más temprano. Nuevo código. El nuevo código. Se nos viene noviembre. Y las reformas no se han hecho. Al día de hoy no está. Estamos igual que si lo hubiéramos aplicado el 16 de julio. Hablo y me dicen, ya está casi que, pero se pasan los meses. Y el ya está casi que, la libertad condicional en comisión se ha manejado su derogación, pero se sigue en diputados en este momento sin determinar su lisa y llana derogación, la suspensión condicional de la pena sin derogación, y hay además muchas reformas que están en movimiento, entre ellas un doble juez a los efectos de la instrucción de las causas, que realmente a mí me están generando. Y si hoy me preguntás, la pregunta que me han hecho, usted subía, ¿se siente preparado para el nuevo código? Mi respuesta es no, porque con el estatuto, que son la legislación que tenemos a aplicar, en permanente movimiento y que no se termina de una vez de llegar a una legislación definitiva, ¿cómo me voy a sentir preparado? El viejo truco del juez de fútbol que está por entrar a la cancha a juzgar un partido de fútbol, y el individuo, las normas que tiene que aplicar en el vestuario, todavía le están diciendo, no, pará, que ya sale, y le están modificando las normas. ¿Te imaginas que exista libertad condicional o que no exista libertad condicional para el nuevo sistema? Es brutalmente vital para que el sistema vaya en una dirección o en otra, o para que fracase si no se deroga la libertad condicional. Recordemos que con el nuevo código, que en líneas generales vos siempre lo habías visto como una buena noticia. Pero sí, ¿no? Señor, yo soy pro acusatorio, me encanta el sistema acusatorio. Un fiscal para investigar y acusar, un juez para decidir, un defensor con garantías del detenido. Pero cuando el sistema acusatorio te falla, que te baje el martillo, cuando le diste todas las garantías al individuo para que se defienda, si te condenan, que la condena sea en serio, que la condena, y no siga siendo esta sarta que tenemos hoy de beneficios liberatorios, donde la condena no es seria, y a pese a que no es seria, tenemos hoy un crecimiento de las cárceles brutal. Lo que será la cosa, que a pesar de tantos beneficios, tenemos tantos presos. Eso es lo que hay que modificar, porque hay un tema de dignidad para la víctima. Siempre nos olvidamos, aunque hacemos también gárgaras con las víctimas todas, pero nos olvidamos de que ¿qué es lo que más quiere la víctima? No ser víctima. Después no le des beneficios extra cuando es víctima. Lo que una víctima primero quiere es no ser víctima. Por supuesto. Y bueno, para no ser víctima, señores, hay que aplicar en serio el Código Penal, hay que sancionar, hay que crear cárceles dignas. Eso representa plata y, a mi juicio, una nueva forma de pensar esto de la benevolencia con aquel que nos agrede en forma sistemática. Bueno, muchos mensajes, habían llegado muchos en tu dirección, Hay de los otros también, lo acabo de leer. Como ves, estoy leyendo a primera vista. Me da vergüenza ajena la soberbia de su vía, sus datos son ciertos y los de los demás son dudosos. ¿De dónde sacó que el promedio para dictar sentencias hoy es de 8 a 10 meses? Ese es un disparate. Igual lo felicito por el lanzamiento de su carrera política. Bueno, agradecido a toda esa sarta. ¿De dónde saqué? Hay que averiguar a nivel de las estadísticas del Poder Judicial, y las sentencias se están dictando aproximadamente a los 10 meses. Es un tema de el Departamento de Libertades y los otros departamentos de la Suprema Corte de Justicia tienen datos. El Observatorio del Ministerio del Interior tiene datos, 35%, 45%. El promedio de fechas en el dictado surge, creo que del Observatorio, que anda en los 10 meses aproximadamente. ¿Estás lanzando tu carrera política? No estoy lanzando carrera política. O sea que fue una idea. Espera. No, porque a lo mejor habías dicho algo. Pero nuevamente, volvemos a lo mismo. Las cifras no las rebaten.
Y los calificativos hacia el mensajero, permanentemente palo y palo. Pero déjame una cosita. Bueno, ¿para qué tuviste de los dos también, no? ¿Sabes? No, pero está perfecto y me gustan más los que puedo articular más palabra que los beneficiosos. Los beneficiosos no puedo decir nada. En cambio, el que me pega me habilita para seguir hablando y es una de las cosas que me gusta. Pará, ¿sabés desde cuándo estoy hablando yo? Desde el año 98. Desde el año 98 que soy fiscal, hablo ante la prensa y me costó mucho mis primeras salidas a la prensa, que fue en el departamento de Cerro Largo, en oportunidad de unos temas muy complejos que tuve, así que no estoy hablando hoy. Pareciera que es clarísimo el fiscal, pero tengo una inquietud. ¿Es el único inteligente y sus colegas son todos burros? Abrazo, Ale, lo manda Sonia. Claro, tiene razón el señor, cuando Sanguinetti sacó aquella ley te metían preso hasta por mirar a los ojos. Ahora el mundo cambió y la delincuencia creció. Hay que buscar el equilibrio, lo dice el canario que manda saludos. Muchos mensajes subía. Hola Ale, hace unos años me robaron a mano armada con una pistola y no denuncié. Y sí, me robaron una maceta de plástico del jardín y no hice la denuncia. Ojo, no valía nada. Era donde mi gato hacía caca. El toto se quedó sin baño. Barrio residencial a 2 cuadras de la residencia de Suárez y vecina de don Carlos Bá Ferreira. La rapiña en el buceo de mi cartera, sí hice denuncia, pero nunca tuve devolución. Saludos, Vicky. A propósito, no sé qué tipo de devolución se refiere, pero el sistema no prevé que a la víctima le informen en qué quedó su causa, ¿no es cierto? No, el sistema en algunos temas como delitos sexuales sí prevé determinada información para la víctima, pero en otros no. Pero déjame una chiquita. Cuando hablamos de montos de un eventual hurto o una eventual rapiña, y sobre todo las rapiñas, el monto es totalmente secundario. Yo discuto mucho con mis colegas que me dicen, fue una rapiñuela porque le robaron 200 pesos. Pero si el individuo en lugar de 200 pesos, en el pantalón del saco, en el bolsillo del pantalón, llevaba el sueldo del mes, ¿vos te crees que el rapiñero le iba a sacar 200 pesos y le iba a dejar el resto? Es decir, no podemos por un factor aleatorio decir que una rapiña es importante o no importante. Si te amenazan a tu integridad física y te quitan lo que tenés, es una rapiña siempre aunque te saquen 50 pesos. El riesgo es el mismo. Suena sensato lo que decís de sentido común. No, todo lo que te digo suena sensato. Sos vos el que alentás de que me peguen. De acuerdo, sentido común. Ay, cómo te quiero, Gustavo. De acuerdo, sentido común es lo que falta. Saludos y no seas tan testarudo. Escuchá, Alejandro, con el signo. Y agregué un jeje. No, pará. ¿Tu función? No quiero decir porque es obsceno cuál es tu función en esta acá estoy escuchando como siempre. Somos de la misma generación casi, te llevo unos añitos y por eso hay que estar abierto porque porque la realidad no es la que solo vemos nosotros. Hay tantas, lo dice María Julia. Che, ¿qué pasa? Este es otro que manda una foto, la voy a leer después. Qué incómodo es para algunos no poder barrer bajo la alfombra con el neoliberalismo a pleno. No se queja nadie, no hay subiría, Salle, etcétera. Juan de Positos. No me doy cuenta. No le caso mucho la... Me bautizó. No, pero creo que totalmente de acuerdo con su vía, dice alguien que no firma. Excelente programa, tiene razón, cero respeto, derechos humanos cero, y mire que hablo con conocimiento. Saludos, los mensajes nos ayudan todos a poner la mañana en camino. Muchas gracias, Gustavo. Déjame la última. Sí, claro. El otro día tuve una charla en el Teatro del Centro muy buena, fue lleno, y llevé, estoy copiando a ti, un balde que tenía aproximadamente 10 agujeros. Y con el balde ejemplifiqué lo que es nuestro sistema de sanción penal. Ingresamos por la boca grande del balde el pescado, y el pescado tiene 10 o 12 formas de zafar. Yo no estoy en desacuerdo de que tiene que ser graduada la sanción penal. Lo que estoy en desacuerdo es que hoy creo que nos corrimos hacia una situación donde está graduada hacia la total benignidad y el delito sigue creciendo. Quiere decir entonces que hay más escuelas, porque han habido en los últimos años creaciones de establecimientos con mejor capacidad locativa, con mejor edificación, y sin embargo el delito sigue creciendo. Es independiente el delito muchas veces de la educación, incluso de la asistencia que tú les des a los desposeídos, porque el delito lo comete el de clase altísima como el de clase bajísima, para hablar en términos coloquiales. Lo comete toda persona que quiere un beneficio extra
y no legal. Y eso el ser humano, desde que el mundo es mundo, no respeta ni clases sociales, ni educación, ni nada. Por lo tanto, tiene que haber sanción penal. La seguimos más temprano que tarde, ¿verdad, Gustavo? Sí, señor. El fútbol es cero bolilla, ¿no? En tu caso. ¿El fútbol qué? ¿Cero bolilla en tu caso? No, es más, no me han llamado de algunos programas que habitualmente me llamaban porque últimamente hice el siguiente comentario. No puedo entender cómo dos personas pueden estar 30 minutos hablando de la trayectoria de una cosa redonda en el aire y seguir hablando y hablando y hablando 30 minutos. En lo que ves particular, no lo puedo entender. Me dejaron de invitar. Bueno, señores, luego de la pausa vamos a hablar de la trayectoria de esa cosa redonda con nuestro querido amigo Fermín Méndez a propósito de una nueva fecha que acaba de culminar en el día de ayer y que, increíble gesto de la naturaleza, implicó un triunfo del Negro y Azul 3-0. Negro y Azul es mi cuadro, Liverpool, que como ves ahí tengo el banderín. Señor, gracias Gustavo. Gracias a ti. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com